Todos los periodistas nos dicen, ¿y por qué no le dan pollo a las maras? Y yo siempre les contesto, sí les vamos a dar pollo. El día en que le hemos dado pollo a todos nuestros niños que van a la escuela. El día que le hemos dado pollo a todos los maestros, a todas las personas de la tercera edad, a los bomberos, a los policías. Ellos están en el último eslabón de la sociedad. Es más, yo preferiría darle pollo a los perros de la calle que dárselo a esta gente. Me da muchísimo gusto poder platicar con el diputado Cristian Guevara. Él es un diputado allá en El Salvador que está aquí con nosotros para hablar de Bukele. Cristian, bienvenido. Qué gusto verte. Luis, gracias. Un gusto conocerte en persona y muy agradecido que tengas la oportunidad de estar en este espacio. Y un saludo al pueblo mexicano que yo lo admiro mucho, lo quiero mucho. Bueno, yo estudié un tiempo aquí en la Ibero. Estudié en la Ibero, sí, aquí, mira. Y de verdad que les tengo un cariño muy especial a ustedes los mexicanos. Oye, bienvenido. ¿Cómo van las cosas allá en El Salvador? Comencemos con eso. ¿Cómo están en estos momentos en seguridad? ¿Cómo van las cosas en la calle? ¿Qué nos dices? Fíjate que ahorita que venía para la entrevista, venía platicando con un amigo y me decía, yo estuve en el 2009, me decía, y quise ir al centro de San Salvador, llegué y me dio miedo, me regresé en el momento, o sea, eso era espantoso. Y yo le dije, llegate ahorita y vas a ver otro país. Porque ese país del que él le daba miedo, del que él se sabía que lo iban a asaltar en las calles, ya no existe. Okay. Y lo hemos cambiado, bueno, lo ha cambiado el presidente Nayib Bukele. Nosotros solo hemos apoyado desde la Asamblea. Nosotros solo tenemos una cámara, no tenemos... Sí, no hay cámara de senadores y diputados. De diputados, o sea, solo, digamos, los diputados somos la categoría de senadores. Hemos ayudado del Partido Nuevas Ideas al presidente Nayib Bukele. Y Luis, en cifras, es que las cifras son indiscutibles. Es otro país. Hemos pasado del ser el país de los países más violentos del mundo, compartido ese trágico lugar, digamos, con países como Honduras, Jamaica, en algunos momentos, con algunas zonas del país de aquí, de México, a estar compitiendo para ser el país más seguro de América Latina. O sea, nuestras cifras ahora se están yendo para como Uruguay, como Chile, ya incluso superamos a Costa Rica, que siempre fue la panacea de nosotros en Centroamérica, siempre era el parámetro era ser como Costa Rica. ¿Cuántos matan hoy ahí en El Salvador, por ejemplo? O sea, porque antes era una cifra enorme. Digamos, nosotros somos 6 millones, somos 9 millones de salvadoreños. 9 millones. Sí, 3 millones afuera y 6 millones adentro. Es como, ¿ustedes cuántos millones de mexicanos son? 120. 120, 130. Es como que estuvieran 40 millones de mexicanos. Hay 40 millones de mexicanos en Estados Unidos, además. Bueno, somos muy parecidos por la violencia y por la falta de oportunidades. Sí, claro. Pero solo para decirte, hoy la policía anunció que hemos tenido 405 días sin homicidio. 405 días sin que maten a nadie. A nadie. ¿Y cuántos tenían antes? Teníamos, cuando nos iba bien, 10 o 13 muertos diarios. 13 diarios en un país chiquito, o sea, de 7 millones, más de 8 millones. Que la capital. Nosotros tenemos mucho más pequeño, sí. Sí, o sea, nosotros no somos ni un tercio de lo que es Ciudad de México. Sí, son una alcaldía. Es como que aquí en Ciudad de México les mataran 30 personas al día, solo en Ciudad de México. Sí, claro. Entonces nos mataban 10, 13 salvadoreños en un buen día, en un día promedio 16, y tuvimos días de hasta 83 muertos. Hubo días de 83 el día que nosotros decidimos tomar el régimen de excepción, aplicarlo, ese día nos mataron 83 salvadoreños inocentes. Ahora, ustedes tenían muy identificados el problema. Eran los maras, los salvatrucha y los 18. Sí, las maras. Porque hay dos, ¿no? Te entiendo que hay 5 maras en realidad, solo que 2 son muy grandes. Bueno, 3 son muy grandes. La mara salvatrucha y la mara 18, que se dividió en 2. En la mara 18, revolucionarios, y en las sureños. Y habían 2 maras muy pequeñas, solo ubicadas en la capital, pero muy violentas, que se llamaba la mara máquina y la mara Mao Mao. Entonces, pero la más grande, la que es una estructura de crimen organizado completa, es la mara salvatrucha. Yo oí ahí que alguien escribía, un amigo escribía y decía, es que hay que aplicar la mano dura. Nosotros no hemos aplicado la mano dura. ¿Cómo que no han aplicado la mano dura? Hemos aplicado un Estado fuerte, que es muy diferente a la mano dura. La mano dura es la represión. Nosotros no hemos reprimido a ningún buen salvadoreño. Nosotros solo hemos aplicado la ley, y la ley estaba clara. Quién mataba, quién violaba, quién extorsione, quién roba.
se va a la cárcel y punto. A ver, déjame preguntarte, vamos con eso, porque ¿cómo que no has aplicado la mano dura? Eso está bueno, pero para que tengamos el contexto de los maras, yo ubicaba dos, la Salvatrucha y la 18. Me dices, está la 18 con una escisión entre dos, la Mara Máquina y la Mao Mao, ¿verdad? Sí, la Mara Mao. Ahora, ¿entre ellos están peleados? Entre ellos, claro, porque la disputa era por territorio. Okay. Digamos, aquí el problema de México, entendería yo que es el narco. Sí, claro. Es el control del narco. Y entre más territorio controlas, más narco, digamos, control del narco tenés. Pero en El Salvador era la extorsión. La renta le llamábamos nosotros. ¿El derecho de piso? No, la extorsión es que si tú ponías un negocio, una venta de tacos, vos a la semana tenías que pagarles 75 $75. El derecho de piso, eso lo tenemos aquí, Cristian. Derecho de piso. Se llama derecho de piso y es uno de los grandes problemas que hay en toda la República. Hay un problema generalizado. Es decir, la gente para salir de su pasaje, porque hay colonias muy pequeñas, barrios muy pequeños, donde la salida es peatonal, estaba un marero a la salida del pasaje y les pedía 25 centavos de dólar, 50 centavos, solo por salir a trabajar. Y de regreso, para entrar a su casa, otros 50 centavos de dólar. Es que mira, te cobraban renta o derecho de piso por absolutamente todo. Yo de las peores cosas que oí es que una señora llegó a un almacén como que vaya a Electra acá, ¿no? Y compre una refri y se la lleven a su casa y tuvo que pagar impuesto, le llamaban ellos, impuesto de mueble nuevo o de electrodomésticos. O sea, el Mara gobernaba. La Mara el tenía Estado totalmente... era de los Maras. Por eso de te las digo, Maras. no hemos aplicado mano dura. Simplemente lo que teníamos en El Salvador era un Estado fallido. Un Estado débil y era un Estado que negociaba con grupos criminales. Pasamos a un Estado que funciona, a un Estado fuerte, y lo único que hace un Estado fuerte es cumplir y hacer cumplir la ley. ¿Por qué no había funcionado antes, Cristian? ¿Por qué los otros presidentes no habían hecho algo? ¿Por qué los otros alcaldes no habían hecho algo? ¿Por qué llega Bukele y cambia absolutamente el panorama? ¿Por qué llegas a esto? Pero la pregunta que tú me haces, Luis, es la que se hace cualquier latinoamericano. ¿Por qué no ha funcionado aquí en México? ¿Por qué no funciona en Guatemala? ¿Por qué no funciona en Honduras, en Colombia, en Ecuador, Perú? La gran epidemia de Latinoamérica es la violencia y la corrupción. Y las dos van amarraditas, van cerquitas. ¿Qué es lo que pasó? Nosotros quisimos romper con todos esos ciclos. No negociamos con partidos anteriores, no reciclamos partidos anteriores. Fue un movimiento nuevo que seguíamos a lo que estaba... ¿Bukele viene de un partido nuevo? No, Bukele viene del FMLN, pero lo expulsaron. A él sí lo expulsaron. Y creó un partido nuevo. Y creó un partido nuevo que se llama Nuevas Ideas. Ustedes detienen a las maras. ¿Cuántos hay en la cárcel ahorita? 71,000. 71,000. Hemos pasado de una población carcelaria de 16,000 a 71,000. Ahora, de estos 71,000 que están en la cárcel, ha llamado la atención el trato, las fotografías que están por todos lados, todos pues sin camisa, arrestados, y lo que han dicho, lo que ha dicho el mismo presidente Bukele: no hay pollo, no hay proteína, no hay cosas. Derechos Humanos señala que los están tratando muy mal y que están violentando sus derechos fundamentales. Cristian. Todos estos grupos de derechos humanos que pasan haciendo reportes un día sí y el otro también sobre los reos, son los que se callaban cuando nos mataban 83 salvadoreños. Búscame un solo informe de estos grupos de derechos humanos el día que nos mataron 83 salvadoreños. No hay ni uno. Nadie. Ni uno. El presidente Nayib Bukele les dijo hace como 2 meses: preséntenme un plan ustedes. Si creen que este plan es mejor que el mío, preséntemelo. Mira si han presentado uno. Y aquí les hago un llamado. Aquí hay algunas organizaciones que tienen alguna sede en México. O si están Human Rights Watch, por ejemplo. Human Rights Watch con Vivanco ha señalado que ustedes están violentando derechos humanos. Que presenten un plan ellos, mejor que el de nosotros, y que nos garantice que no nos sigan matando salvadoreños. ¿En Salvador hay pena de muerte? No, no hay. Y no pensamos implementarla tampoco. Nosotros somos respetuosos de la vida. ¿Qué hacen con este Mara? Porque lo detienen y hay un régimen de excepción, pero ¿tiene un juicio justo? ¿Qué tal que...? No, si tienen el mismo proceso. ¿Cómo es un juicio justo? Tienen el mismo proceso judicial que va a tener cualquier otro salvadoreño que haya tenido problemas con la justicia. El mismo proceso. Simplemente que ellos no pueden salir de la cárcel para tener su vista pública. La van a tener vía digital, porque cuando entran al CECOT, que es el Centro de Confinamiento de Terroristas, esta gente no sale más. Al CECOT ya solo van pandilleros comprobados. Y si tienen, digamos, después se les comprueba... ¿Cómo compruebas que es un pandillero? Ay, sí, es bien fácil. Facilísimo.
Es que ellos se manchaban alguna parte del cuerpo. O sea, manchado es el tatuaje, el placazo este. Que nosotros los salvadoreños distinguimos entre el tatuaje normal, como los que yo ando, o el placazo, que era la muestra de las maras, que se manchaba. Luis, si vos te ponías Mara Salvatrucha y no eras Mara Salvatrucha y se daban cuenta, te mataban. Ok. Porque era el símbolo de poder. Entonces nadie se tatuaba Mara Salvatrucha. Es más, y pero si vos te van a decir, Cristian, que entonces sí los metes a la cárcel porque tienen un tatuaje. Porque tienen un placazo. Que es diferente. Es el símbolo de pertenencia a un grupo de crimen organizado, que es muy diferente a un tatuaje. Ok. ¿Cuál era la mayor muestra de poder? No hay un solo fan, un solo tipo que haya dicho de estos 71,000, yo me quería tatuar nomás. Es que no podía porque te mataban. De plano. Te mataban. O sea, mira, si había el graffiti, graffiti, y había un placazo. Vos podías borrar los grafitis que quisieras. Si vos borrabas un placazo, te mataban. Es que en El Salvador te mataban por cualquier cosa, literalmente. Entonces la Mara tenía reglas no escritas. Y entre las reglas no escritas es que si alguien se decía que pertenecía a la Mara y no lo era, si no había pasado el rito de iniciación que se llamaba el brinco, te mataban. Entonces nadie se tatuaba si no pertenecía. Además del tatuaje, ¿habría otro elemento para comprobar que fuera un pandillero? Fíjate que, digamos, las denuncias de la ciudadanía ya los había perfilado como pandilleros porque no eran denuncias de hace 2 semanas, eran denuncias de 10 años. O sea, que ya los habían capturado, que ya estaban perfilados en la inteligencia digital, en la inteligencia policial como pandilleros. Muchas veces, digamos, los otros compañeros habían denunciado que eran miembros o tenían otros miembros activos de la pandilla, pero simplemente era un Estado fallido que no actuaba contra estos grupos organizados. Y vaya, algunos podrán decir, ahora El Salvador tiene la mayor población carcelaria del mundo. Tuvieron que construir una nueva cárcel. Tuvimos que construir una para 40,000 personas. ¿Pero qué querían? Que tuviéramos, y porque tuvimos la mayor tasa de impunidad. De 100 homicidios, solo se resolvían 3. O sea que 97 asesinatos quedaban en la impunidad. Pues es casi el 1% de El Salvador el que está detenido, ¿no? Sí, es el 1%. Y ahora lo digo, era el 1% de El Salvador el que nos tenía sometidos al 99%. Al 99%. Entonces viene ahí y usted dice, no, es que el derecho de las minorías valen. Discúlpeme, una minoría es una persona de un grupo étnico, de un grupo con discapacidad, mujer, pero esos son grupos minoritarios criminales. El hombre más maldito, el que mató, el que extorsionó, el que jodió, ¿no merece pollo? No merece. ¿Qué pasa con el pollo? Porque esto lo ha dicho Bukele una y otra vez. No van a tener pollo, no van a tener pollo. ¿Qué pasa con el pollo? Y nos lo preguntan todos los periodistas. Nos dicen, ¿y por qué no le dan pollo a las maras? Y yo siempre les contesto, sí les vamos a dar pollo. El día en que le hemos dado pollo a todos nuestros niños que van a la escuela. El día que le hemos dado pollo a todos los maestros, a todas las personas de la tercera edad, a los bomberos, a los policías. Si no nos alcanza como país el pollo para ellos, ¿cómo le vamos a dar prioridad a darle el pollo a estos criminales? Ellos están en el último eslabón de la sociedad. Es más, yo preferiría darle pollo a los perros de la calle que dárselo a esta gente. Y si quisieran estar en un hotel, pues que hubieran trabajado, que se hubieran esforzado, hubieran ahorrado y se hubieran pagado las vacaciones. Pero ahí van a ir a la cárcel a pagar el daño que le hicieron a la sociedad salvadoreña y no van a regresar. Están en condiciones durísimas. ¿Cómo es un día de una mara? Ellos, una mara apresada, un marero apresado. Un marero apresado. Ellos, por ejemplo, a las 10 de la mañana, yo les digo la dieta frito. A las 10 de la mañana ellos desayunan frijol y tortilla. 2 tortillas y frijol. La tortilla salvadoreña es más gruesa, no es como la tortilla de taco, pero... Es un poquito como la gordita. Como una gordita. 2 gorditas sin relleno. Sí, sin relleno. Más y frijol. A las 3 de la tarde cenan 2 tortillas y frijol. Y después van a dormir a una cama de cemento, sin almohada, sin frazada, sin nada, sin televisión, sin contacto al exterior, en una cárcel donde están las luces encendidas 24 horas y rodeadas de un perímetro de 2 kilómetros con garitas de seguridad y con francotiradores. ¿A las 3 de la tarde las mandan a dormir? No, a las 3 de la tarde se les da de cenar. O sea, ya no vuelven a comer. Ya no vuelven a comer. ¿Solo comen 2 veces al día? 2 veces al día. ¿No hay desnutrición? Alguien que dijera, los vas a matar de hambre. Pero hay desnutrición en mi país también. Okay. Y de gente que trabaja, de gente que sale a sembrar, de gente que sale a trabajar. Y a veces esa gente, aún trabajando, siendo honrada, solo come una vez al día y por ello nadie pregunta. ¿Cuánto tiempo puede estar un mara ahí encerrado? Tiene que venir una sentencia. El promedio, solo por el hecho de pertenecer a las maras, son 20 años.
Solo por ser mara. Y la gran mayoría tiene acusaciones de extorsión, asesinato, sumarle otros 20, 25 años. Estamos hablando de una pena de 45 años. Casi para cerrar, Cristian, y te agradezco mucho que hayas venido acá con nosotros. Amplia la conversación. Tengo el WhatsApp a reventar. Ahorita nos vamos con algunos mensajes que quisiera que escucharas. Pero ya casi para cerrar, Nayib Bukele va en reelección. Así es. La Constitución de El Salvador les prohibía reelegirse. No. ¿No es el tema de la tentación autoritaria del gobernante eterno? Fíjate que no la prohibía. Ya hoy una resolución de la Sala de lo Constitucional. Un gobierno consecutivo, ¿no? Nos prohibió, el presidente tiene que pedir licencia. O sea, la cláusula era que él tenía que pedir licencia 6 meses antes y la tiene que pedir. ¿Cuándo pide licencia? El 1 de diciembre tendría que pedirla legalmente. Igual como también se inscribió el vicepresidente que tenemos, también tiene que dejar un designado presidencial, es la figura que está en la Constitución. Pero dicen que eso fue una especie como de estrategia que sacaron de la chistera. O sea, no podía ser un presidente ser presidente 2 veces seguidas. Nosotros no hemos cambiado la Constitución ni una coma. Ajá. O sea, con la misma Constitución. Un juzgado les dio la razón. La Sala de lo Constitucional, que te digo, que siempre se ha respetado. Y te dice, es la Sala Constitucional que ustedes pusieron. Sí, pero que ustedes tenían la otra y siempre la respetamos. Uh-huh. O sea, el presidente Nayib Bukele decía, yo no estoy de acuerdo con la resolución de la anterior sala, pero la voy a respetar. Entonces nosotros como salvadoreños siempre hemos respetado las decisiones de la Sala de lo Constitucional. No importa qué partido haya designado esa sala, siempre. Uh-huh. Pues es lo mismo en este caso. El tribunal, que no lo ha puesto Bukele, como van a decir la oposición, que todos los partidos políticos tienen representación, menos nosotros, ya la avaló. Y te voy a dejar una mejor muestra. Uh-huh. Hace 48 horas, el presidente Nayib Bukele, como candidato, se reunió con el embajador de Estados Unidos. ¿Ahorita es candidato también? Ahorita es candidato. Ya este fin de semana pasaron las elecciones de mi partido. Nosotros hacemos primarias. Okay. Y ha sido escogido como candidato. Y ya se reunió con el embajador de Estados Unidos, de donde venían las grandes críticas. Es decir, Estados Unidos está avalando este proceso. Cristian, yo te aprecio mucho que estés aquí con nosotros y vámonos con algunos mensajes, porque hay muchísimos que están llegando. Y dicen en el WhatsApp 5571-131337, yo sí voy por la reelección de Bukele, puros cuentacuentos. Aquí en México deberíamos de tener algo similar. En El Salvador sí fue una mano dura. Aquí en México andamos con abrazos y no balazos. A veces parece que tenemos un sacerdote en vez de un presidente. Deberíamos de ser más como Bukele. Luis, ¿por qué piensas que todos tienen que ser autoritarios porque se quieren reelegir? La transformación de un país no se resuelve en un sexenio o en un trienio. Deberíamos de poder reelegir. Aquí dicen que deberíamos de poder reelegir al presidente López Obrador. Bueno, no lo sé. Creo que aquí no hay esa aprobación tampoco tan abrumadora. Tiene buena aprobación, pero no la de Bukele. ¿Cuánto traen de aprobación? 90, ¿no? 93. Sí, no, es brutal. Ni en el mejor momento López Obrador tuvo 93. Fíjate, como partido político, nosotros como partido político tenemos 70% de intención de voto y todos los demás partidos políticos suman el 10% nomás. No le veo falla a su lógica. Grande Bukele. Urgente. México necesita un Bukele. Si los malandros pueden hacer y deshacer con toda impunidad, ¿por qué no se les puede aplicar la ley con todo su peso? Puras matracas a Bukele, eso es lo que tú quieres. La 4T y sus aliados del crimen organizado, que escuchen a este representante en El Salvador. México está hasta la madre de tanta violencia. ¿Y por qué no seguir el ejemplo de un pequeño país, pero grande en sus decisiones? Luis, por favor, mi reconocimiento al diputado Cristian Guevara y, por supuesto, a Bukele. El Salvador está demostrando que sí se puede, solamente hay que, bueno, está muy largo el mensaje, pero bueno, que hay que hacerlo, que hay que tomar la decisión. Qué bueno que traten así a los maras, así debería ser a los narcos. Excelentes respuestas, el orden social y hacer valer la ley, esa es la solución. Yo se apoyo a Bukele, y hace mucha falta alguien así en México. Bien por El Salvador, así se debe tratar a los delincuentes. Wow, bien por El Salvador, felicidades, qué buena entrevista. Gracias, Cristian. Tenemos una cantidad brutal de mensajes y cierro preguntándote, ¿qué tendrá que ser en México? Ustedes tienen este ejemplo. Es un país con muchas características muy particulares. Son 8 millones, 9 millones de habitantes. Metieron a todos a la cárcel. Los maras era un caso muy particular, pero ¿qué dirías para México? Mira, nosotros somos bien respetuosos de los procesos en otros países. Hemos criticado tanto la injerencia que hemos sufrido nosotros. Sí, claro. Que no me atrevería. Pero oigan a los mexicanos, si los mexicanos ya tienen la respuesta. La única división que tiene que haber entre los mexicanos es los malos mexicanos, que te aseguro que debe ser menos del 1%,
Y los buenos mexicanos, los chambeadores, los que se parten el lomo todos los días, y los derechos de ellos, de esos buenos mexicanos, van encima de ese 1% de los malos. Simplemente hay que hacer eso, que ya ese 1% no someta a esta gran nación. Cristian Guevara, gracias por estar con nosotros. Gracias, Luis. Gracias por la oportunidad.